Estamos empezando la presentación con nuestros amigos de la Universidad de Alberta, de Canadá. Tenemos con nosotros a Nicole Dewart y Carlos Montes, quienes son los representantes designados para dar esta ponencia. Y empezamos. Señores, asumo que la charla va a ser en inglés y en español. Yeah. Both. Entonces las preguntas del público que serán recopiladas por nuestro equipo técnico pueden ser en ambos idiomas. Por favor, ¿podríamos empezar con el full screen de la presentación? All right, I'll get started. Perfect. So my name is Nicole. I work at the University of Alberta in Edmonton, Canada, and I'm here with my colleague Carlos, who is actually based in Peru. He's going to be helping me out with the second half of the presentation. So first, let me talk a little bit about our location and the university in general. So for those of you who aren't familiar with the city of Edmonton, we are more on the western side of Canada. So kind of in the prairies area of the country. So you can see here on the close-up, a lot of you might be familiar with the city of Vancouver. It looks very close on the map, but really this is about a 12-hour drive because we have the Rocky Mountains right in between. But it's about an hour-and-a-half flight from Vancouver to Edmonton. The closest big city next to Edmonton is Calgary, which is about a 3-hour drive south of Edmonton. So a little bit about Edmonton itself. We are the capital city of the province of Alberta. So we're the government center of Alberta. We have a population of approximately just over 1 million people. So it's a bit of a smaller city. And with that, it's a bit more affordable in terms of the cost of living, especially in comparison to some of the bigger cities in Canada, like Vancouver and Toronto. It's a very much an energy and economic center of Canada itself. So Alberta is known to be kind of the energy capital of the country. And so Edmonton is kind of right in the center of that. We have a very clean, safe living environment. As you can see here, lots of greenery in the shot. This is kind of above our university campus, looking across the river to the downtown. We're very lucky here in Edmonton. We have the largest urban park space in North America. And so the university campus is right on the edge of that. So you have lots of access to trails for hiking, cycling, that type of thing. And although we do have a winter climate, we have over 300 days of sunshine. So even in the winter, lots of opportunities to get some vitamin D. And we are about a 3-hour drive to the Rocky Mountains. So if you need an escape for some good hiking, skiing, snowboarding, that type of thing. We are also very well known to have the largest shopping mall in North America, for those of you who enjoy the shopping. We have a very diverse community here in Edmonton. So you'll find over 3,000 restaurants and cafes from, a variety of different cultures and nations. And we are also very lucky to have the largest museum in Western Canada as well. So a very big, large, thriving arts and culture scene. We're also known to be Canada's festival city. So it doesn't matter what time of the year or season, there's always lots of things going on, pending a pandemic. So a little bit about the university itself. We have over 42,000 students from 159 countries. So of those 42,000, just over 7,000 are international students. But when you look at the graduate student population, so master's and PhD, 40% of our graduate students are international students. So you would be studying with students and faculty from all over the world. We are consistently ranked among the top 5 in Canada and top 100 in the world for university rankings. We are also home to a Nobel Prize winner, Dr. Michael Houghton,
who won the Nobel Prize for his research in virology and hepatitis C specifically. We also have a number of subject areas that are very well recognized and high ranking in the world. So we rank number 2 in artificial intelligence research, but also some very high ranked programs in petroleum engineering, mining, earth sciences, geology, paleontology, nursing, education, a variety of programs that we're well known for. And we are also ranked number 2 in terms of graduate employment, which just means that employers in Canada really view graduates of the University of Alberta as valuable, and students have an easier time finding a job in their career after they graduate from their program with us. So this is just an overview of the faculties at the University of Alberta that offer graduate programs. So as you can see, we're a very comprehensive university. We're very strong in STEM areas, but we also are well known for our programs in arts and humanities as well. So it's a very diverse offering. We don't really have time to cover the specifics of all of these programs. But what I would encourage you to do is check out our main programs page on our main website. You can search in kind of your research area or subject area, and it will take you directly to the website of the department that would be the best fit for what you want to study and research. Now, a little bit about services and supports on campus. There is lots to benefit from. Academically, we do have a Student Success Center, which provides academic supports and workshops. So things like how to write a thesis proposal or literature review. We also have our Center for Writers that provides free writing support for students as well. We have over a dozen different residences on campus for students, and some of those are designated just for graduate students. We have a variety of health supports and services, so a health center on campus, pharmacy, counseling services, and all students are registered in our health and dental insurance plan. Students also have access to our recreation facilities on campus, which are very new, fitness center, swimming pools, climbing wall, variety of track areas. So there's lots to pick from. International Student Services Center. So this is where you will find advisors specifically for international students, so they can advise on things like immigration, help with your transition. They put a big orientation on for new students each year. And they provide a lot of great programming for international students as well, like our English Conversation Club and our peer mentorship program. We also have over 450 different student groups on campus. So really, no matter what your hobby or interests, you're likely to find other students with similar interests. And one of those includes the Latin American Students Association, which is a very active group here on campus. And then I'll just touch on the program I work with. It's the sponsored student program. So it's for international students who have a scholarship from their home country, such as the Pronabec scholarship. So this is a pretty unique program in Canada in terms of the supports and services that we provide with those scholarship students. And one of the things we do is help kind of connect you to professors to find a supervising professor for your research-based program. So if that is something that interests you, and if you're planning on applying for Pronabec, you can get to my email address later and connect after the event. Okay, I'll turn it over to you, Carlos. Thank you, Nicole. Gracias a todos. Para continuar, les voy a explicar un poco sobre los programas de maestría y de doctorado en Canadá en general. En las universidades de Canadá hay dos tipos de maestría. Tenemos las maestrías que son en base a tesis, que usualmente duran de 2 años a 2 años y medio. El componente de una maestría en tesis es 1 año de cursos más 1 año o año y medio de investigación.
La otra maestría que tenemos son maestrías profesionales, las cuales son solo en base a cursos, son puros cursos y un proyecto final. Las maestrías en cursos, dependiendo de la facultad, usualmente duran un año. En el caso de ingeniería duran un año, año y medio. Pero, por ejemplo, en el caso de agricultura u otras carreras, puede durar también hasta 2 años, solo de cursos. Va a depender mucho de la facultad y del departamento. Y si alguien tiene pensado hacer un doctorado a futuro, lo usual es que haga una maestría en ciencia. La otra diferencia entre ambas maestrías es que para una maestría en tesis se tiene que conseguir sí o sí un supervisor, y para una maestría en curso no es necesario conseguir un supervisor. Pero igual, va a depender del departamento. Por ejemplo, en la Facultad de Agricultura, las maestrías en cursos sí necesitan también de un profesor. Por eso es que no estamos dando información súper específica, porque mucho depende de la información que hay en cada departamento. Para el doctorado, usualmente dura de 4 a 6 años y son cursos más un componente alto en investigación. Y usualmente se requiere una maestría en ciencia para tomar un doctorado. Algunos programas tienen la opción, pero eso ya va a depender del profesor, de que los estudiantes que salgan de la universidad o que no tengan una maestría puedan postular de frente a un programa de doctorado. The next one, please, Nicole. Para los requisitos de admisión, usualmente son similares en todos los programas de maestría y también de doctorado. El promedio mínimo, hay un promedio mínimo de notas que se les pide, pero les vamos a pedir el certificado de notas, y lo que vamos a ver en el certificado de notas va a ser su promedio de los 2 últimos años de estudio en la universidad. El promedio mínimo en Perú es de 13/20, o el equivalente, porque hay ciertas universidades, como por ejemplo la UNI, que ya tiene su escala de conversión, y ellos no manejan tienen su propia escala de conversión a otros sistemas. Hay algunas universidades en Perú que también tienen eso, y al momento de solicitar su certificado de estudios tienen que pedir esta escala de conversión en caso sea diferente. Inglés, un IELTS de 6.5, 6 como mínimo por cada banda, o un TOEFL IBT de 90 con 21 en cada banda. Estos son los requisitos mínimos que pide la Facultad de Estudios de Posgrado de Investigación. Hay también departamentos que te pueden pedir un nivel de inglés un poquito más alto o un promedio de notas más alto. The next one, please. Otros documentos que tienen que adjuntar o al momento de postular que tienen que tener sí o sí es el currículum vitae en inglés, que eso lo hacen ustedes. El certificado de notas, como les dije, el original y traducido al inglés. El título o bachiller, original y traducido al inglés. El examen internacional de inglés. Necesitan un ensayo de investigación o un ensayo de interés, que se le puede llamar también. Si quieren una maestría en ciencias, va dirigido al supervisor. Y si es una maestría profesional, va dirigido al departamento. 3 cartas de referencia, que no tienen que tenerlas completas al momento de registrarse en el sistema. El sistema solo les va a pedir el correo electrónico de las 3 personas que les va a dar la referencia, y va a enviar el modelo de carta que esas 3 personas van a tener que llenar. Y bueno, la confirmación de un supervisor, como les había dicho, para programas basados en investigación. Ya algunos departamentos tienen requisitos adicionales como el GMAT o el GRE, que es más que todo en el caso de economía y los programas de business, negocios. Algunas cosas a considerar. Antes de aplicar algún programa a una maestría en ciencias, siempre es bueno que revisen el perfil de los profesores. Y esto también es una información que les va a ayudar a entender un poco más el tipo de expertise que hay en la universidad, porque si hablamos de temas como inteligencia artificial, energía, medio ambiente, biomedicina, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con lo otro, medicina también, o todo lo que es salud, la universidad, nanotecnología, por ejemplo, que es un área también bastante general, o agua, dependiendo del tipo de tecnología con el cual quieren trabajar, o desde el punto de vista que ustedes quieren abordar cierto tema, pueden encontrar profesores en la Facultad de Ingeniería, o en la Facultad de Ciencias, o en la Facultad de Agricultura, por ejemplo, ¿no? O biotecnología, que es otro tema bastante amplio. Las fechas para comenzar los programas siempre son en septiembre. Algunos programas también se comienza en enero, y las fechas límite van a depender dependiendo del programa y el departamento. Por ejemplo, en el Departamento de Ciencias de la Computación tienen hasta el 31 de enero para poder postular. En Ingeniería Química hasta el 1 de abril, Nutrición 15 de mayo, MBA 15 de abril,
Salud Pública 31 de enero y Economía 1 de febrero. Otro punto importante es que las tarifas de la universidad son como que tarifas garantizadas. Esto quiere decir que la tarifa no se incrementa el siguiente año, ¿no? Como usualmente sucede en varias universidades a nivel mundial, en donde ajustan el costo de los programas de acuerdo a la inflación del país. El costo de la maestría en tesis, de la mayoría de las maestrías en tesis, es de $10,700 canadienses por año. Y también del doctorado para estudiantes internacionales. Y las maestrías en cursos pueden costar desde $13,200 canadienses por año. Sin embargo, hay otras maestrías, como por ejemplo la maestría profesional en ingeniería, que le llamamos el MEnch, el MBA y otras maestrías especiales que tienen otro precio específico, que no son los precios que se muestran acá. También tenemos becas para aquellos interesados que quieran postular. En verdad, cualquier estudiante es bienvenido a postular de frente a la universidad y ver y evaluar la oportunidad de ver si pueden obtener una beca de la universidad. Usualmente las becas que damos tienen el valor de $20,600 canadienses al año, lo cual alcanza para cubrir el costo del programa y el costo de vida por todo un año. Tenemos un monto bastante alto considerado dentro de Canadá para becas de doctorado, desde hasta 26,600, y el 84% de estudiantes de doctorado reciben más de $20,000 canadienses durante su primer año de estudios. Bueno, también hay, no estoy viendo acá, next please, Nicole. Bueno, con Pronabec tenemos un convenio que es vía Caldo, que es el consorcio de universidades. Es un convenio de cofinanciamiento en donde los estudiantes que vienen de Pronabec, la universidad va a cubrir el costo de la diferencia de la tarifa internacional. Es decir, Pronabec solo tendría que pagar el valor como si el estudiante peruano fuera considerado alumno canadiense, y la Universidad de Alberta cubre la diferencia entre estas dos tarifas. Es por un máximo de 2 años para estudios de maestría y 4 años para estudio de doctorado. Y es solo para maestrías, este convenio es solo para maestrías en base a tesis y programas de doctorado. Las maestrías en base a cursos no son parte de este convenio que tenemos con Pronabec. Next one, please. Ahí tienen los correos de Nicole, que trabaja en la oficina de Sponsor Student. Y el mío, que bueno, yo trabajo exclusivamente para la Facultad de Ingeniería, pero si necesitan cualquier otra ayuda, guía, también encantado de poder brindarles asesoría o orientación. That would be all. Excelente, excelente. Han contestado casi todas las preguntas durante su disertación. Tenemos un par de preguntas que se suelen repetir sobre ingeniería de minas, si vienen ese máster. Sí, tenemos ingeniería de minas y tenemos subáreas de especialización dentro de minería. Por ejemplo, geoestadística es un área que se hace dentro de ingeniería de minas. Geotecnia es otra área que tenemos, que por ejemplo taludes, relaves, se hace de manera muy específica. Somos una universidad que tiene muchas áreas, por eso les decía que no hemos ahondado mucho en las áreas, los temas específicos, porque eso lo encuentran más en la página web. Pero los invito a visitar de todas maneras. Perfecto, encantada. Una pregunta más. ¿Máster en hotelería y turismo tendrá? Nicole, do we have a master in hospitality management? No, that's not something that we have. No tenemos. Sorry. 2 preguntas finales. ¿Es posible aplicar un doctorado sin tener maestría? Hay algunas universidades que lo aceptan. Nicole, this one is for you. Is it possible to apply to a master program, to a PhD program without having a master degree? Sometimes it's rare, but we do see it happen sometimes. Particularly if a student did really well in their bachelor program, so very high grades, and if they had some research experience in their bachelor program as well. In those cases, it will be up to a supervising professor in the department
So some might be okay with it, but it's best to check with the professor that the student wants to do their PhD with. So yes, it is possible. Yes. Is there any master related with human resources? So we have the MBA program, which touches on some human resources Not a specific subjects, but it's not a specialization within the MBA program. And the final question. ¿El convenio caldo es solo si el postulante es aceptado por Pronabec? ¿Puede ser aceptado sin ser parte del Pronabec? The caldo agreement is only with Pronabec. Es solo con Pronabec. Okay, thank you so much, friends. That's all for now. It looks like there are no more questions from the audience. We are really thank you for your participation, and we look forward to have you both next year in our next fair. Thank you, That'd be Liliana. great. Thank you so much. Gracias a todos.